Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en la barriada habanera del Vedado, en uno de los sitios más céntricos de la capital del país. Vamos rumbo al centro Fidel Castro. Allí vamos a compartir con usted algunos detalles de uno de los documentos más importantes en la historia de la Revolución cubana. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos. Es tan meticuloso que obviamente habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer. Llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto. 70 años del alegato La historia me absolverá. Como le prometí, ya estamos en el centro Fidel Castro, en La Habana, en la barriada del Vedado, en la capital cubana, y me da muchísimo placer poder conversar con un historiador de esta institución, una persona que conoce profundamente la obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y es que todos los días está en su vida estudiar su legado, acercarse a esos acontecimientos que también han marcado la historia cubana en el siglo pasado y que tiene una trascendencia hasta nuestros días. Agradecemos muchísimo que nos reciba en su oficina el historiador Abel Aguilera. Abel Aguilera es máster en Ciencias Históricas y además es presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué tal, Abel? Un gusto que me inviten aquí en este programa. Estamos hablando hoy de un acontecimiento histórico que ha marcado a los cubanos. Si bien el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue el motor, se considera históricamente el motor que impulsó la concreción de la Revolución cubana, hay un documento histórico que en este 2023 se cumplen 70 años, me estoy refiriendo al famoso alegato La historia me absolverá de Fidel Castro, y queremos hablar de esos antecedentes que dieron pie a un documento tan valioso para los cubanos. Bueno, Abel, La historia me absolverá probablemente sea de los documentos más importantes de la historia cubana del siglo XX. Pero es que hay que analizar la historia me absolverá en su contexto histórico. Esto es el alegato de Fidel, que a diferencia de cualquier alegato en un juicio, Fidel no está pidiendo que lo exoneren. Fidel lo que está pidiendo es que lo condenen. Y él va a explicar el porqué. Y es la trascendencia que tiene este documento, ¿no? Fidel empieza a hacer un grupo de análisis de la sociedad cubana de aquel momento y qué harían en el caso de triunfar, porque es un Fidel que acaba de encabezar un alzamiento armado que militarmente fracasó. Políticamente sí fue una victoria, sobre todo que va a tener trascendencia en el tiempo. Pero el origen de todo este documento hay que remontarse, ¿no?, al golpe de Estado del 10 de marzo del año 1952. Batista da un golpe de Estado ese lunes, en horarios de la madrugada, golpe de Estado que es injustificado desde el punto de vista político, para nada, porque además se acercaban las elecciones que debían celebrarse en el mes de junio. Y Fidel Castro es uno de los políticos que está aspirando a la Cámara de Representantes, por cierto, por el barrio de Cayo Hueso, aquí en La Habana. Y Fidel tiene un programa político, un programa revolucionario con el que él cuenta para llegar a la Cámara y aplicarlo. Y en el caso de que no se aplique, ya es un Fidel que está contando con las masas populares para presionar a esa Cámara en el caso de que no se aplique. Lógicamente, el golpe de Estado frustra todos estos planes políticos que tiene Fidel Castro y todas las fuerzas políticas de Cuba reaccionan al golpe de Estado, lo que no todas reaccionan de la misma manera. Incluso hay un documento importante de Fidel que lo publica en el periódico La Calle, que se llama Recuento Crítico del Partido Ortodoxo. Más o menos él dice así, porque él hace un análisis de cómo el Partido Ortodoxo, que debía ser la vanguardia para enfrentar esa dictadura, no lo hizo. Asumió una postura de tibieza. También lo hizo el Partido Socialista Popular, que si bien se enfrentó, pero mantuvieron una postura. Y Fidel encarna las fuerzas más radicales contra la dictadura. Y Fidel se da cuenta de que la vía política, la vía electoral se ha agotado inmediatamente. Incluso lo primero que hace Fidel es denunciar a Batista. Presenta una demanda el 24 de marzo contra el dictador, donde solicita que lo sancionen a 100 años de cárcel. Recuerden que es un joven que es abogado, y un joven que sabe lo que está haciendo, y además un joven que es miembro de un bufete Aspiazo Castro Resende, que ha llevado varias causas judiciales, y Fidel lo que hace es demandar al dictador. Lógicamente el tribunal desechó esa demanda y las vías electorales a Fidel se la agotan. Fidel en esa posición es de los que más rápido
evoluciona a un proceso muy radical. Empieza a organizar un grupo de jóvenes con determinadas características, personas que no estuviesen vinculadas a la política tradicional, a los partidos tradicionales. Muchos de ellos son del partido ortodoxo, pero tienen de diferentes fuerzas políticas. Y la primera postura de Fidel es no encabezar el movimiento, sino buscar un político que tuviese prestigio, que tuviese trayectoria, y él entregarle todos esos hombres para que dirigiera esas fuerzas populares. Volveremos al Centro Fidel Castro en la capital cubana para seguir hablando del alegato La historia me absolverá, que en este 2023 cumple 70 años. Gracias al historiador Abel Aguilera por compartir con nosotros estos minutos. Esta es una producción Radio Habana, Cuba, una realización de Abel Rosales, quien le habla. 70 años del alegato La historia me absolverá.